Bienvenidos a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces ponete de pie. Tómalo en tu caso, de camino para el trabajo. Es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entienda que con Cristo es que se goza. Esto es con David Bisonó y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Hey, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importando la hora que sea y donde tú estés, nosotros ahí estamos contigo, ofreciéndote el mejor café, el único café, el original, el oficial Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y como siempre, una alegría, un gozo, una bendición de que usted haya elegido estar una vez más con nosotros. Créame que no lo tomamos como cualquier cosa, es un regalo. Y con nosotros, la mujer que siempre nos regala su presencia y su amor y sus palabras, la patrona. Hola David, hola Víctor, hola cafeteros y cafeteras, ¿cómo están? Esperando que estén celebrando la vida, David, celebrando el amor. Oye, pero ¿sabes por qué? Te voy a decir qué está pasando. Algo Hoy está es pasando, un día, ¿viste? sí, algo Celebrando así, la claro. vida, el amor. Claro, te voy a decir por qué. Mira, hoy Dale. es un día muy especial. Hoy A es ver. cumpleaños de mi hija Camila. No, pues Sí, ya entiendo, entonces ya. No, hay que ya. celebrar la vida, No, hay hay que que celebrar celebrar. la Es vida, verdad, claro. es true, right true. Ahora te ¿Qué entiendo. dijiste? Ya la patrona está enamorada, ¿o No, qué? yo no dije nada. Yo siempre, yo he aprendido a esperar que me digan para ya no ni tener que pensar mucho. Yo me digo, espero que me digan y ya. Y así no tengo que, que meter la mente y la vaina de que, no, nada, ya dime lo que es ya. O sea, ya he aprendido ya. Ya he aprendido. Víctor, ¿cómo estás? Saludos. Dios los bendiga. Bien, gracias a Dios. David, no Celebrando tienes la vida y el amor, como anime. tranquilo, Okay. no menciones nada hasta que ¿Tú todo no sea celebras limpio. la vida y el amor, Víctor? Yo, claro que sí, todos los días. Todos los días. Pero depende cómo lo mencionas. Toda la vida. Claro. Pa. Oye, Vic, y cuéntanos, ¿estás ahogando, matando alguna otra Los planta, tulipanes flor? llevan bien, pero ¿También? sí, pero la cosa es la recuperación. O sea, las hojas se ven medias Oye. amarillentas. Necesito apoyo de los cafeteros, por favor. Eso celebrando la vida, ¿qué tal? Dios mío. Oye, Sí. Víctor, ¿cuál es el apoyo que tú quieres de los cafeteros? Pues, ¿qué les he hecho a los tulipanes? Pues, Déjalos en paz, ya no les eches nada. ¿Sabes lo que podrías hacer, Víctor? Oye, Víctor. Tú dices, cafeteros, ayúdame. Y Sandra, déjalo en paz, no le eches nada. Yo soy cafetera, amante de las flores, de la naturaleza. Como quien dice, no lo molestes más, Víctor. No, es que te voy a decir una cosa. Cuando pasa eso con las plantas, lo que tienes que hacer es sacarla de esa maceta. Porque como ya están demasiado humedecidas las raíces, cuando tiene demasiada agua se empieza a pudrir porque no hay suficiente oxígeno. Entonces, lo que hay que hacer es... tiene agua por 2 semanas, ya no le he echado. Sí, pero a lo mejor tienes que ponerle otra tierra, Víctor, como mezclarlo con otra tierra más fresca que tiene abono y como trasplantarla a una nueva maceta. ¿Qué tú dijiste? ¿Que le eches mezcal? No. Mezclarla. Mezclarla. Oh, perdón. David pensando luego en el mezcal. No entendí. Échale mezcal. ¿Y yo qué? No, hay que mezclarla con una tierra nueva, con abono. Bueno. Para nutrirla. Oye, pero muchas veces se descubren cosas nuevas con ideas así que parecen absurdas, tú sabes. Pero, no sé.
Trátale, Víctor. Justificando tu idea de echarle mezcal. No, no estoy justificando. Estoy diciendo que a veces así sucede en la vaina. A veces pasan cuando uno dice que, oye, pero qué una idea tan... But you know what? Let's try. O sea, yo no sé, Víctor. Bueno, tú dirás, Víctor, a ver si te atreves. No creo que funcione. Hablando de ideas increíbles, hoy, el tema de hoy está súper increíble, súper. Y oye, mi gente, ustedes no saben el problema que nos dio conectarnos para grabar esto hoy, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para que esto sucediera. Hoy el tema es: ¿quién eres tú para juzgarme? Ay, Dios mío, Señor, Padre amado, ayúdanos, Cristo. Patrona, ¿estamos ready? Ready. Ok, pues miren, mi gente, hoy vamos a iniciar con la primera lectura del día de hoy. Yo creo que esto va a ser un two-parter, yo creo, patrona. Creo que va a ser dos partes esta vaina. Sí, yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Porque como tú gustes, David. No como yo guste. Es que el texto está tan grueso, tan y, o sea, tiene tanto denso. Esa es la palabra. Gracias. Hoy vamos a empezar la primera lectura del día de hoy. Dice, estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Y esto es, o sea, que ayer hablaba, este mismo texto es donde Pablo está hablando con los corintios, hablándole de la sabiduría de Dios en comparación con la sabiduría del hombre. Y aquí el texto continúa. Y oye lo que Pablo dice aquí. Dice, hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Y sabes algo, patrona, antes de continuar, porque esto... Cuidado, ay, perdón, pensé que estaba muteada, perdón. Oye, Víctor, edita eso. Gracias. No, al natural. Ok, no, Víctor, no lo ningún natural. Edita eso, ponle un beat. No filtramos nada aquí, ni maquillamos eso, nada. Que la gente se me va a espantar. Ok, óyeme. Dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. But you know what? I'm going to read a little more. Dice, en efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el espíritu de Dios. Oye, una vez más, yo leí esta mañana, patrona, estaba yo leyendo y meditando en estas cosas, la urgencia y la necesidad que tenemos nosotros de darle prioridad no solamente a Dios, pero al Espíritu de Dios, que continuamente está tratando de alcanzarnos y continuamente tratando de comunicarnos lo que necesitamos para llevar a cabo los propósitos y los planes de Dios en nuestras vidas. Y lo que sucede, patrona, al leer yo esto, y I'm going to keep reading para que ustedes vean algo aquí muy interesante. Uh-huh. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. So, aquí estamos viendo lo que Pablo está, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Hay estos dos espíritus, ¿verdad? O conocimiento, o realidades, o dimensiones, como ustedes quieran llamarle, que continuamente están tratando de tomar la supremacía en nuestras vidas. Ahora bien, aquel espíritu al cual uno se somete es el espíritu que dirige tu vida, que dirige tus decisiones, pensamientos, anhelos, deseos, todo lo demás. Esto es importante, patrona, porque nos da aquí un paro en el camino. Es como un stop, like, wait a minute. ¿Cuál es el espíritu que está dirigiendo tu vida? ¿Cuál es el espíritu que está dirigiendo tus planes, propósitos, deseos, anhelos? Porque, y esto es una pregunta un poquito scary, patrona, si podemos ser muy sinceros. Porque, ¿qué tal si lo que estamos haciendo o proponiendo
no es el Espíritu de Dios como tal, sino es ese deseo interior, ese anhelo interior, aún en las cosas porque mira lo que pasa muchas veces, patrona, yo pienso, que creemos nosotros que tal cosa tiene que ser Dios porque es bueno. Parece como Goya, eso no es como Goya, si es Goya no sé, bueno, haciendo comercial aquí. ¿Verdad? Tiene que ser bueno. Y digo esto, patrona, porque o sea, luego en el mismo texto dice la palabra de Dios aquí lo siguiente. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Estoy hablando ciertamente de lo que Dios en nosotros ha depositado para llevar a cabo y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Después dice, de estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu. De nuevo, hablando de esta sabiduría humana y la sabiduría de Dios. En contra de también del espíritu del mundo y el espíritu de Dios. ¿Ok? De alguna manera podemos decir que la sabiduría humana y el espíritu del mundo son una cosa y el espíritu de Dios y la sabiduría de Dios son otra cosa. ¿Ok? De nuevo, conforme al texto. Estamos aquí desglosando el texto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estas cosas, patrona, y vemos aquí que dice la palabra de Dios, de estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. Esta primera porción de esta lectura nos invita a nosotros a tomar conciencia y a preguntarnos, ¿qué espíritu está dirigiendo mi vida? ¿Qué espíritu tiene dominio de mi vida? Mis pensamientos, mis decisiones, lo que digo, lo que expreso. ¿Cuál es el motor generador de esos pensamientos, de esas palabras? Porque si podemos tomar este momento para hablar de esas cosas, podemos quizás dar algún tipo de o llegar a decir, ¿sabes qué? Hasta este punto de mi vida yo no sé quién está dirigiendo, o hasta este punto de mi vida está dirigiendo esto. Y yo sé que a veces es como que es un poco difícil decir que el espíritu del mundo, hablando de la sabiduría humana, porque hay una conexión a eso con eso. Entonces, y llevarnos a un punto de inflexión, ¿así se dice inflexión? Uh-huh. De inflexión y hasta de revelación, si somos sinceros con nosotros mismos. Porque Pablo, sin duda alguna, está dando en algo muy importante aquí. Y me voy a detener aquí, porque después de esto hay otro punto que está súper increíble, pero me voy a detener ahí. Patrona, a ver, ¿qué crees? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? No, pues sabes que yo, ahorita que estabas compartiendo esto último, yo pensaba que cómo una persona puede saber qué es lo que le mueve, cuáles son sus motivaciones o desde qué corazón está haciendo las cosas si no es consciente. ¿Sí me explico? Porque yo creo que hay muchas personas, o no todo el tiempo, no toda su vida, pero sí sucede que la gran parte de su vida la pasan andando, haciendo, sin ser realmente conscientes de por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué van hacia donde van, por qué están con quien están. ¿Sí me explico? O sea, no saben ni siquiera cuáles son sus motivaciones, o sea, no hay una raíz verdadera consciente. ¿Sí me explico? O sea, creo que hablando de lo que tú dices, creo que la mayoría de personas, no sé, muchas personas tienen el conocimiento de la raíz. En otras palabras, están buscando. Son conscientes, ¿no? O sea, hasta que te haces esa pregunta, siento yo.
Claro, claro. O sea, yo creo que la conciencia llega a una mayor maduración, a una mayor, o sea, claridad cuando te haces preguntas como estas. Exacto. O sea, porque claro, yo hago lo que hago X porque quiero Y, ¿verdad? O sea, o estoy buscando ¿verdad? Este resultado, ¿verdad? Claro. Hacemos algo buscando un resultado o buscando eh, tener una vida más plena o más en paz o whatever that is, right? Pero muchas veces, y por eso es, patrona, que yo ahora mismo, bueno, no ahora mismo, he estado ya en tiempo en esto, ¿no? Hablando sobre los procesos. Y yo creo que esto viene muy en parte con los procesos. Porque el entender esto te va a dar un poquito más de claridad, o por lo menos te va a invitar a conocerte un poquito mejor y a partir de un lugar que no sea tan... Porque mira lo que yo entiendo. La mayoría de nosotros, no toda la mayoría, aunque amamos a Dios y creemos en Dios, nuestras decisiones no siempre parten desde ese lugar. Parten desde una necesidad o algo que estamos buscando, ¿ok? Y yo creo que lo que Pablo aquí está tratando de decirle, especialmente a los corintios, ¿verdad? Es decir a los corintios, entiendan quiénes son, quién está dirigiendo sus vidas, porque si no entendemos quiénes somos y quién está dirigiendo nuestras vidas, entonces ciertamente no vamos a llegar al destino, ni mucho menos cumplir con lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ahora bien, patrona, y esto para mí es muy denso y yo sé que hay gente que quizás lo van a escuchar y van a decir, Dios mío, ¿dónde se ha metido esta gente hoy? Pero para ponerlo un poquito más denso, así es, Víctor, ¿verdad? Denso, ¿verdad? Así es la palabra. Sí, denso, muy denso. Dice aquí, el hombre, oye esta vaina, el hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. De nuevo, hablando aquí de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Ahora, aquí está esta parte, patrona, que está súper increíble y yo creo que puede abrir los canales para algo interesante aquí. Dice, pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Ahora, I'm going to stop right there. Esta frase, hombre iluminado, es sumamente interesante. Porque existen libros que se llaman hombre iluminado y vaina, o sea, pero no en el contexto espiritual. Sí, completamente. En sus términos sí es espiritual, pero es un espíritu que no es de Dios. De Dios. Y atención, con esto no estoy diciendo que, o sea, yo sé lo que es de Dios, lo que no es de Dios. O sea, no, claramente, se puede entender, como dice la palabra de Dios ahí, porque lo que están ofreciendo viene de la sabiduría humana y no son aprendidas del espíritu. Claro. Pero textos como este, que la gente puede utilizarlo para luego salir con otras cosas como ¿verdad? Esto del hombre, el hombre iluminado, ¿ok? Cuando la palabra de Dios ciertamente por los siglos de los siglos ha hablado de esta iluminación. Es más, patrona, cuando hablamos de la iluminación, algo interesantísimo es San Juan de la Cruz, ¿ok? Hablaba y que en el camino místico hacia la unión entre el alma y Dios hay 3 etapas, ¿ok? Que es la vía purgativa, la vía iluminativa y luego la vía unitativa. Y se entiende que por la vía purgativa, claro,
purgación, es la vía de limpieza, de purificación. En la vía iluminativa, Ujú, ¿sí se dice, no? ujú. Iluminativa. Sí. Es el Ujú, camino hacia la iluminación, ¿verdad? Donde, de nuevo, nuestros ojos son abiertos. Entonces, esto para mí es interesante, patrona, en el sentido de que si no tenemos cuidado, escuchamos estos términos y nos dejamos llevar por una corriente que se parece a la de Dios, pero que realmente no es la de Dios. ujú, Y para esto es tan importante entender estos textos a la luz del Espíritu Santo. Y no solo entenderlos, pero entender hacia dónde Dios nos está invitando y dirigiendo en este día. Porque luego el texto dice esto. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. O sea, aquí está el tema. ¿Quién eres tú para juzgarme? ujú, Por eso dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda dar lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Pablo aquí está tratando de elevar la ujú, manera en la cual los corintios, la iglesia de los corintios, piensa sobre las cosas de Dios y cómo Dios les está invitando a una existencia dirigida totalmente por el Espíritu de Dios, no solamente en el pensar, pero hasta en cómo juzgamos, patrona. Cómo ujú. juzgamos y cómo decidimos. Y yo creo que este texto, ¿verdad? Nos da mucho de qué hablar y nos invita, porque hasta esa parte que dice, dice, pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas y nadie que no tenga el Espíritu no lo puede juzgar a él correctamente. Ujú, ujú. O sea, tú lees eso y dices, oye, pero ¿y dónde está ese hombre para yo conocerlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, claro. ¿Dónde está ese hombre que nadie? Pero yo creo, patrón, que cuando vemos esto, también está hablando de la conciencia del hombre, también de la mujer. Atención, cuando dice aquí el hombre, también incluye la mujer, ¿ok? Pero mi pregunta es, o patrona, o más bien, ah, lo que me ha como, I don't know what the word to use here, pero me ha llevado a recordarme, porque creo que muchas veces se nos olvida que la vía de iluminación, por decir así, en este texto, Ujú, es una vía que Dios anhela para nosotros, porque es parte de ese camino espiritual y de ese crecimiento espiritual. O sea, a tal punto, patrona, a tal punto que en Efesios capítulo 1, por favor, come on, no. Ahora me está preguntando aquí el Bible app. Do you love the Bible app? I do, but right now I can't talk to you about it. Me quiere pedir que haga un... ¿qué versículo? Espérate, Efesios 1, versículo 18, Ujú, que dice, es más, esto lo voy a leer, lo voy a leer desde el 15, patrona. ok. Dice, por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Me encanta eso, dice, ¿verdad? Para que puedan conocerlo de manera verdadera. Luego, aquí está la parte donde yo quiero llegar, aquí el 18. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y luego dice, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo.
y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todos, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. ¿Ok? Entonces, patrona, cuando leemos esto de la iluminación, el hombre iluminado, de cómo el Espíritu de Dios está invitándonos y llevándonos a reconocer nuestra herencia espiritual. Y yo creo que es imposible poseer la herencia espiritual si no somos llenos del Espíritu, dirigidos por el Espíritu, viviendo vidas conformes al Espíritu y produciendo lo que produce el Espíritu. Sí, claro. Es que, como decías tú, esta herencia del Espíritu, ¿verdad? Right. Yo creo que no se puede recibir esa herencia del Espíritu si no entendemos al Espíritu. Right. ¿Sí? Right. O sea, si estamos hablando meramente de nuestra sabiduría humana. Right. Y yo creo que muchas veces lo que sucede, David, es que dentro de esta sabiduría humana está este ego espiritualizado, ¿no? Y creemos comprender las cosas del Espíritu de Dios, desde el Espíritu de Dios, pero lo estamos haciendo con nuestra inteligencia humana. Yes. Y ahí es donde está el problema, Claro. donde se tergiversa todo. Yes, porque de nuevo queremos encajar a Dios en lo que es conocible e entendible. Ujú. Y no queremos abrirnos a la realidad de que no podemos de ninguna manera. Y que si nosotros realmente nos abriéramos a la posibilidad de tener la mente de Cristo, pensar como Dios piensa, con la sabiduría del cielo, eso implica, patrona, abrirnos a otra conversación. Sí, claro. La cual ahora mismo, la cual no está, o sea, por eso es que esto que estamos aquí, y por eso yo estaba tan como no, tenemos que hacer el podcast hoy, tenemos que hacerlo, porque es que Dios nos está abriendo o invitándonos a entrar en una realidad donde podemos ser iluminados por el Espíritu de Dios. Pero aquí está otra cosa, patrona. Yo leí un libro bastante que se llama El hombre mediocre. Hace unos años. Y mira lo que yo entiendo a veces cuando a veces entramos en esta o cuando por lo menos deseamos esta vida iluminada. Mira, con razón, Jesús andaba con 12, pero solamente llevó a 3 al monte de transfiguración. En el monte de transfiguración donde él se iluminó. No llevó a los 12, llevó a los 3. O sea, cuando tú quieres esto, tu círculo se va a achicar. No, y cuando tú verdaderamente lo quieres, tu vida se va a transformar. Tu vida va a cambiar completa y absolutamente. Tu círculo se va va a disminuir tu círculo. Porque es que son cosas, patrona. Y con esto estoy diciendo que, ¿verdad? De ahora tú eres el hombre iluminado y vas a tener conversaciones que solamente tales o cuales pueden. No, yo entiendo que aún entrando en esta vida donde el Espíritu te ilumina, yo creo que la iluminación del Espíritu conlleva con ella misma un vocabulario que no solamente es consistente con los valores del cielo y la voluntad de Dios, pero también nos da la facilidad de atraer y comunicar estas cosas de una manera muy entendible y muy aterrizada. Right? Sí, y por claro. eso yo, cuando leo esto y estoy pensando en los procesos, cómo, o sea, lo importante, y cada quien que está escuchando esto lo va a aplicar de acuerdo a donde tú estás ahora en tu vida. Y la idea es abrirnos a la invitación que Dios nos hace de una vida
donde todo lo juzguemos por el Espíritu. Ujú. Y yo creo, patrona, que eso nos va a dar un poco más de paz en el proceso, porque vamos a empezar a ver al otro tal cual como es y entender que el otro no te puede dar lo que no tiene y lo que no Claro. posee. Entonces yo no me voy a enojar con fulano o fulana porque entiendo que ellos o él o whatever, en su realidad en este momento, Ujú. no puede entender lo que yo entiendo o cómo estoy procesando, no porque yo sea mejor o peor, sino porque he decidido firmemente que el Espíritu de Dios dirija mi vida. Y paréntesis aquí, patrona, esto es muy importante, que esa dirección, esa iluminación no viene sin una etapa Purgativa. purgativa. Esto es muy importante porque no queremos brincar de uno al otro sin entender Claro. el uno. No, es que no se puede. No, por eso lo digo, que hay un proceso purgativo. Ujú. Y quizás ahora mismo, esto es lo que estamos hablando, tú no puedes abrazarlo porque estás en el proceso purgativo ahora mismo. O quizás en el proceso prepurgativo. O sea, que tú todavía ni has entendido que el proceso por el cual Dios te está llevando ahora es un proceso donde Él está purgando, Ujú. sanando, para luego invitarte a esta etapa de iluminación. Pero no podemos, era como yo decía, patrona, este fin de semana en Houston. Cuando cada día Dios hacía algo. En el día 1 hizo esto, el día 2 dijo esto. O sea, Ujú. Dios no hizo en el día 1 lo que le tocaba hacer en el día 5. Claro. No se Cada, adelantó. cada día tiene su proceso y su parte. Ujú. Entonces, cuando hablamos de esas cosas, de tener el modo de pensar de Cristo, que es un modo de pensar que es coherente con el modo de su Padre del cielo, y que nosotros debemos en este día, de alguna manera u otra, tomar tiempo para escuchar estas cosas y reconocer cuál es la sabiduría a la Ujú. cual nosotros nos hemos aferrado, Ujú. cuál es el espíritu al cual nos hemos aferrado y qué podemos hacer nosotros hoy para desligarnos de aquello que se interpone a que tú sigas creciendo en tu camino espiritual y alcanzando aquello que Dios te ha creado para alcanzar. Y esto implica entrar en este proceso, reconocer que tú estás participando de él, que el proceso no te está sucediendo, aunque en partes sí, pero hay otras partes que no, ¿verdad? Y cómo este texto, patrona, puede hasta cambiar cómo pensamos si tan solo pudiéramos detenernos un momento a descubrir, a preguntar y a pedirle a Dios, que nos ayude a ser hombres y mujeres iluminadas, no para decir que soy iluminado, ¿verdad? Como que, mírame, yo Ujú. soy iluminado, tú eres apagado, ¿verdad? Los apagados de este lado y los iluminados de Aunque este sí lado. puede decir, ay, tú eres muy apagado. Sí. Claro, sí. Pero estamos hablando de alegría en este caso. Sí. Pero no, ¿sabes qué, David? Ahorita que tú hablabas del tema de la manera como de pronto podemos llegar a juzgar a las personas, ¿verdad? Puesto que ellas no Dale. entienden las cosas de Dios. Right. Yo pensaba en cómo a veces no entendemos el porqué de las cosas que suceden en nuestra vida, ¿sí? Right. O sea, no tanto de las personas, ¿no? Sino que hay situaciones que son tan fuertes, ¿no? Que nos toca vivir, que dices, híjole, ¿cómo esto puede ser de Dios? ¿Sí me explico? Y yo he escuchado que mucha gente dice, es que esto no es de Dios, y lo dicen a veces hasta de broma, ¿no? Pero
yo creo que cuando dejas de pensar con tu inteligencia humana, ¿no? Right. Y cuando de verdad dejas que el Espíritu de Dios te inunde y te hable, puedes entender que hay cosas que de verdad solamente se pueden comprender a la luz del Espíritu, Of que course. son un propósito de Dios Ujú, y que no tienes que entenderlas necesariamente. ¿Sí me explico? ujú, Que ujú. muchas veces es una invitación a hacer las paces con esto, a rendirte a la voluntad de Dios y a Sí, sus planes que son perfectos, por muy difícil que pueda ser el que tú puedas entender esto, eh, pero como lo dice aquí la lectura, o sea, el hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, un porque para él punto. son una locura, Son tonterías, claro. son No una tienen locura, sentido, no tienen sentido. No tienen, claro. it doesn't Por make eso, sense. exacto, porque son dolorosas, Right. porque son confusas, porque son frustrantes, porque dices que como un Dios tan bondadoso, ¿verdad? Ajá. Puede permitir que este tipo de cosas sucedan, Right. ¿no? Right. Entonces, yo creo que estaba pensando también, ¿no? En todas estas conversaciones que en algún momento he tenido o he escuchado, ¿no? De algunas personas que, pues de verdad no entienden la palabra de Dios, ¿no? Porque todavía no están a lo mejor en esa madurez espiritual para entenderlas, ¿no? Y necean y pelean, ¿no? Y dicen, es que esto es una tontería. O sea, ¿cómo, por qué la palabra de Dios dice esto o dice aquello? Right. ¿Sí me explico? O Ujú, sea, ujú. juzgando desde su limitada, entre comillas, sabiduría humana, Right. ¿no? Pero yo creo que por eso es importante que, aunque este tema es tan denso, ¿no? Esta parte de esta lectura es tan densa, es importante que nos demos el tiempo de meditarla, de orarla y de ver de qué manera nos está hablando a nuestra vida, porque como tú decías hace ratito, obviamente esto nos va a hablar de acuerdo a lo que estemos viviendo, ¿no? Para algunas personas será dentro de un contexto, como tú lo decías, ¿no? De una persona, a lo mejor para otras será de una situación fuerte que estamos viviendo, algún proceso o algo, todo dependerá, ¿no? Pero yo creo que sería importante que si no están entendiendo este texto, si no están entendiendo todo esto que estamos compartiendo de una, que se den el tiempo de volverlo a repetir, ¿no? De volver a escuchar el podcast, de leer, no sé, oración por oración y meditarlo y ver de qué manera nos está hablando el Espíritu de Dios, ¿no? A la luz de su palabra con este texto, porque de verdad que es precioso. Y mira, patrona, voy a añadir a esto antes de cerrar. Uh-huh. Lo que has aportado tan bueno que has dicho. Mira, para darte un mejor contexto, voy a leer los primeros versos del capítulo 2 de Primera de Uh-huh. Corintios. Que era de las lecturas de ayer, ¿no? Sí. Uh-huh. Y mira, esto es Pablo de nuevo hablando a esta comunidad, tratando de... Esto es importante, patrona. Entiendan que Pablo recibe lo que él recibe por iluminación de Dios, ¿verdad? Pablo no caminó con los discípulos. Por eso Pablo al principio tuvo un poquito de... fue un poco difícil entrar con los discípulos, porque ellos como que, como ¿quién eres tú? O sea, tú no eres parte de los 12. Uh-huh. O sea, Pablo viene después. So, Pablo recibe una revelación. Y por eso muchas veces Pablo, ¿verdad? Ahora podemos celebrar a Pablo, pero hubo tiempos donde Pablo no fue entendido perfectamente y por mucha gente fue rechazado porque él decía, oye, ¿y de dónde tú me estás hablando estas cosas? Uh-huh. Y se sabe que son revelación de Dios. Oye, Uh-huh. como él dice aquí en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 1, ¿ok? Voy a empezar el versículo 1. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, oye eso ya ahí hay un problema.
Ujú. Porque él está diciendo que él conoce el designio secreto de Dios. Ujú. O sea, esto para mí lo digo porque hay manera, mira, yo creo esto con todo mi corazón, patrona, que Dios desea comunicar sus designios y que Ujú. lo hace por su palabra, pero que hay personas que se han dedicado y han dado su vida a conocerle mejor. Y Ujú. tú te das cuenta de las Ujú. personas porque eh, patrona, cuando una gente te conoce bien a ti, Ujú. va a hablar lo que es de ti. Tú vas a decir, sí, sí, ese me conoce. Porque ha Ujú. estado contigo, porque tú le has revelado cosas que solamente tú conoces. Ujú. Tiene un conocimiento directo de ti. Entonces aquí dice, le voy a hablar del designio secreto. Lo hice, oye, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y esto lo Ujú. dice él porque él, oye, él tenía una educación. Él era Ujú. un comunicador, él tenía sabiduría, pero él se está despojando de todo eso. Oye lo que dice Ujú. aquí, en el versículo 2, y aquí lo da a entender de nuevo. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé, les prediqué el mensaje. No usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, Ujú. para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Él está tratando de cambiar la manera como piensa esta comunidad. Y está tratando, there's a shift happening. It's like, no, 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 no. O sea, ustedes pensaban así, pero lo estoy invitando a otra manera de pensar. Ujú. Luego dice, Ujú. sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan. Esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando habla aquí de la gente, hablando de la gente que está en autoridad. ¿Mm? Los cuales ya están perdiendo su poder. Atención, aquí hay oye, este es otro tema aquí. Ujú. Hablando de una transición de liderazgo, de un nacimiento, de un pueblo, ¿verdad? Ujú. Que sí está dirigido por Dios. Anyway, um, se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice en la Escritura, Dios ha preparado para las que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Ujú. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu le examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. Entonces, Amén. Ujú. digo esto porque, de nuevo, cuando hablamos de Dios y de las cosas de Dios, tenemos que preguntarnos, patrona, ¿estamos realmente hablando de Dios y de las cosas de Dios? ¿O estamos hablando de las cosas que nosotros... Y óyeme, y no es que no se vale una de la otra. Porque yo no estoy diciendo como que, no, no, estoy diciendo que es importante nos demos un momento para decirnos, para preguntarnos de dónde proviene esto, de dónde estoy hablando, de dónde estoy decidiendo, de dónde estoy. Y esto nos va a retar a hacer cambios. Sí, claro. To maybe slow down a little bit. Claro. Volvernos de nuevo a Dios y depender de Dios. Claro. Y a lo mejor para algunos de nosotros de nuevo aferrarnos a Dios Ujú. para que podamos ser iluminados por Él, para tener su modo de pensar.
Es que, patrona, mira lo que estaba yo orando hace como 2 días, para tú vivir la vida de Dios, necesitas el estilo de vida de Dios. In other words, if you want to live life, Jesus life, you need Jesus lifestyle. Ujú, Yo creo que queremos la vida sin el lifestyle. ujú, ujú. ¿Tú me entiendes? No se puede. Señor, quiero tu vida, pero do you want my lifestyle? Eso no. Ujú. Por ejemplo, patrona mía, tú vas a ser sincero. Yo estaba yendo al gym ahora y ahí, whatever. A veces tú ves la gente corriendo y diciendo, wow, pero qué fit está ese hombre, ¿verdad? Ujú. Y tú dices, yo quisiera ser fit así. Pero luego tú dices, pero yo quiero ser lifestyle. Ay, mejor no. Exacto. Porque el lifestyle es otra te voy a cosa. decir algo. No, es que es un compromiso, David, Sí, es una que disciplina. es otra vaina. El lifestyle es otra vaina, patrona. Claro. Te va a retar, no puedes comer esto, no puedes hacer esto, tienes que, and you're like, wait a minute. O sea, queremos los resultados, pero no queremos el lifestyle, patrona. Te va a pedir hacer cosas Claro. que jamás has hecho. It's a new lifestyle. So yo creo que cuando leo esto, nosotros anhelamos este lifestyle. No solo the life, pero the lifestyle. Y yo creo, patrona, que muchas veces queremos una sin la otra. Qué lindo fuera, David, tener esta vida iluminada. Qué lindo, patrona, tener esta vida. Pero lo que implica eso y lo que exige eso, yo me quedo con la sabiduría humana y con el espíritu del mundo, porque eso es que es muy poca gente que de verdad está dispuesta a darlo todo. Pero vamos, a comprometerse al 100. O sea, nada de tibieza. O sea, aquí tiene que ser o hat o nada. Pero so anyway, esto a mí me mira, yo verdad espero que ustedes que están escuchando hoy, de alguna manera u otra, esto le ha invitado o removido o algo que haya encendido en ustedes para decir, man, ¿y cómo hago eso? ¿Verdad? Y cómo, mañana, por ejemplo, Pablo sigue en 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a seguir hablando sobre estas cosas que Pablo está tratando de comunicar a este pueblo y también tratando de comunicarnos lo mismo a nosotros y diciéndonos, oye, hay una vida iluminada, hay una vida donde el espíritu, la sabiduría de Dios y el espíritu de Dios y las cosas de Dios predominan, tienen prioridad. Y Dios puede revelarte los designios secretos de su presencia. Oye, patrona, estas son cosas que a mí no sé ni cómo decir esto, pero de noche me despiertan. ¿Me explico? Te quitan el sueño. Es como que I'm like, wow. Es que mi mente no, o sea, anhela esto que Pablo está hablando. No es mi mente, mi corazón, mi alma. Uh-huh. Y eso es lo que, ¿verdad? Y no decir que siempre como que la pego, no. Cada vez que yo le doy swing es home run. No, me poncho muchas veces. Pero le tiro para sacarla. O sea, pero le tiro para sacarla, te lo prometo. Pero son cosas que de otra vez nos invita el Señor a esta vida iluminada, a esta vida de procesos y entender dónde estamos en el proceso. Nos ayuda a anhelar las cosas que vendrán luego en ese proceso, abrazando el proceso actual, que es parte de esa vida iluminada, pero que la vida iluminada no puede llegar, de acuerdo como dice San Juan de la Cruz, sin esa vía purgativa. Y yo creo que a veces queremos el life, pero no el lifestyle. Y ahí está el detalle de todo esto. Porque el lifestyle no queremos pasar el proceso. Yeah. Bueno, Señor, ayúdanos a anhelar no solo tu vida, pero también tu estilo de vida. Y que tú nos ilumines y que tu espíritu abra nuestro entendimiento, que tu espíritu abra nuestro deseo y anhelo por conocerte más, amarte más, vivir más en tu presencia.
Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. All right. Bueno, pues nos vemos mañana, Dios mediante, David. Si Dios quiere y lo permite. Amén. Bueno, mi gente, espero que hoy no te aburrimos ni te confundimos. Y si te confundimos, mándale un mensaje a David. Ay, oye, pero... Café bueno, con Cristo. Alguien se lavó la mano aquí, pero está bien, sí, envíame un mensaje. Que ven con Dios, mi gente. Un abrazo. Que Dios le bendiga fuerte y poderosamente, orando por ustedes para que Dios pueda abrir su entendimiento, iluminar su corazón y su mente para que podamos, como dice Pablo en su lectura, tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo y servir con las manos del Señor a un pueblo que tanto necesita de Dios. Así que si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio delicioso de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Chao. Bye. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.